Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Un día menos caluroso que el de ayer, pero no por ello menos preocupante, porque el fuego sigue avanzando en nuestro país con decenas de incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura principalmente. Lugar este último al que se ha desplazado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para, desde el puesto de mando avanzado de Jarilla, en Cáceres, observar en primera persona el impacto del fuego, que ya ha calcinado más de 15.000 hectáreas, en un incendio que además amenaza al Valle del Jerte. Sánchez, visiblemente menos preocupado que el pasado domingo, cuando abandonó su retiro vacacional en Lanzarote para acudir a Orense y a León, pues ha explicado que la próxima semana va a reconocer como zonas afectadas por la emergencia a las autonomías afectadas por los incendios. El próximo martes, día 26 de agosto, el Gobierno procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a muchos de los territorios que hoy están sufriendo estos incendios. Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que ya van a empezar a contemplar ayudas económicas o fiscales para los vecinos en las zonas afectadas, ¿no? Por ejemplo, por daños en vivienda habitual o en seres de primera necesidad, compensación a ayuntamientos, a corporaciones locales por los gastos derivados de las actuaciones de los últimos días, también ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, subvenciones por daños en infraestructuras municipales, ayudas por daños agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina. Bueno, en el caso de la acuicultura marina ya saben que esto no afecta, ¿no? Pero esos son cada uno de los puntos en los que el Gobierno, cuando declara una emergencia, una zona afectada por una emergencia, pues donde se pone en marcha, ¿no? Por ejemplo, también muchas veces las personas afectadas por en este caso los incendios, pues pueden gozar una serie de beneficios fiscales para apoyar la reinversión económica en esas zonas. Algunas, por ejemplo, pues pueden eximirles del pago del IBI, o puede haber una reducción de impuestos sobre las actividades económicas, otras reducciones en las cuotas de tributos, en fin, una serie de ayudas económicas para intentar paliar esta situación. Ya por la mañana, en el día de hoy, lo reclamaba el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA, Lorenzo Amor, diciendo que el Gobierno debía de articular de inmediato mecanismos de ayuda para las familias, para los autónomos y para las empresas que se están viendo afectados, ¿no? Porque es una emergencia nacional, decía, y una verdadera catástrofe lo que se está viviendo en muchos pueblos de nuestro país. Si lo recuerdan, en este programa la semana pasada hablábamos con un empresario, con el dueño de un hotel en el Mirador de Orellán, en León, donde hasta ahora se podía gozar de unas vistas privilegiadas de las médulas, y que decía que su negocio familiar, su hotel de 15 habitaciones, pues obviamente lo había tenido que cerrar. No ha sido calcinado por las llamas, pero no tiene clientela. Y la clientela que tenía hasta ahora, con reservas hasta el mes de octubre, incluso de noviembre, bueno, pues ahora no tenía sentido que fueran, ¿no? Y él mismo se dedicaba a llamar por teléfono a cada uno de sus posibles o futuros huéspedes para decirles que no fueran. Que qué van a ver, si está todo absolutamente negro, no hay nada que ver. Es solamente un ejemplo de las ayudas económicas que van a necesitar muchísimas familias para salir adelante. De hecho, hoy, en ese sentido, también el Banco BBVA ha enviado un comunicado para explicar que ha habilitado líneas por valor de 30 millones de euros de financiación para apoyar a los afectados de los incendios de Galicia, de Castilla y León, de Asturias y de Extremadura. Además, en ese comunicado pues han expresado su solidaridad con todas las personas que están sufriendo las consecuencias de los incendios en nuestro país, y por tanto pues hayan puesto a disposición de los particulares, de los autónomos y de las pymes préstamos con condiciones mejoradas para intentar ayudar en esta situación. Pero claro, lo que nos interesa es fijarnos no en la iniciativa privada, sino en la iniciativa pública, que es el anuncio que ha hecho hoy el presidente del Gobierno desde Cáceres, ¿no?
que está muy bien ir pensando en la reconstrucción y en la vuelta a la normalidad de los vecinos que lo han perdido todo o casi todo. Pero antes hay una cosa que hay que hacer, que es apagar los fuegos. Y ahí es donde el gobierno hoy insiste en mirar para otro lado, en mirar al cielo. La EMET nos dice que efectivamente la ola de calor que ha asolado España y a la cual posteriormente voy a hacer una reflexión, parece que llega a su fin y que efectivamente bajan las temperaturas. Podemos ver en distintas partes de España, ojalá pronto también aquí en Extremadura, un aumento de la humedad. A ver si podemos controlar también, ¿no? Se pueden controlar esos vientos por parte del clima y por tanto podamos tener mejores condiciones climáticas y medioambientales meteorológicas para poder afrontar este incendio. Así que Sánchez, ya lo han escuchado, haciendo las veces de meteorólogo. Meteorólogo. Sorprendente, ¿eh? Es cierto, en un momento de su comparecencia que ha durado 10 minutos, pues ha lamentado el fallecimiento de 4 personas durante los servicios de extinción de incendios y también ha querido hacer un llamamiento a la unidad. Bien, esto ya podría decírselo a sus principales valedores, como al ministro designado por él mismo, Óscar Puente, el ministro de Transportes, que es más propenso a hacer daño que ayudar al prójimo. Pero bueno, aún así, tarde y mal, Pedro Sánchez ha pedido unidad de todos, ¿no? Y de nuevo ha vuelto a hablar del cambio climático. Sí, esto es lo que le preocupa al señor presidente, ¿no? Que se echen las culpas de todo al cambio del clima. Es decir, que, entre otras cosas, no se hable de los incendiarios ni de los pirómanos, que no se hable tampoco de la falta de recursos por parte del Estado, ¿no? Sino que, no, aquí hay que hablar de una emergencia global, que hay que combatir, dice Sánchez, ¿no? Con políticas verdes, con ayudas y con chiringuitos, los cuales, por cierto, hacen que no se puedan ni limpiar los montes españoles. Escuchen el razonamiento del presidente del Gobierno. Con independencia de cuál sea la causa de los incendios, es evidente, nos lo dice la ciencia, nos lo dice también el sentido común, sobre todo de los agricultores y ganaderos, de aquellos que viven en el medio rural, que el clima está cambiando, que la emergencia climática se está agravando, que cada vez es más recurrente, más asidua y cada vez tiene un mayor impacto. Cada vez tiene un mayor impacto. Ayer en este programa, y así lo publicábamos en Libertad Digital, con fuentes de diferentes científicos, apuntábamos a que, independientemente de la temperatura global, las hectáreas calcinadas en nuestro país fueron mayores hace muchos años, no solo en los 90, sino incluso en los 70. Y es verdad que esto todavía no ha terminado, ¿eh? Ojalá pudiéramos decir que ya se han calcinado 350.000 hectáreas y se acabó. Pero esto todavía, lamentablemente, no ha terminado. Pero fíjense el razonamiento de Pedro Sánchez, ¿no? Diciendo, independientemente de las causas, el cambio climático, ¿cómo que independientemente de las causas? Entonces, ¿el cambio climático no es lo que ocasionan los incendios, señor Sánchez? Es que nos parece un poco contradictorio todo lo que está diciendo en los últimos días. Si no, ¿para qué sale ante los medios de comunicación y con gente con las vidas destrozadas a decir que hay que firmar un pacto de Estado frente a la emergencia climática? Claro, él decía hoy, cada año se acelera la emergencia climática y si es así, ¿por qué no hacemos unas políticas de Estado? Ya, señor Sánchez, envíe más medios para apagar los fuegos y déjese de hacer política hoy y ayer y sobre terreno calcinado. Eso déjelo para más adelante. Claro, ahora mismo hay 21 incendios activos en nivel 2 en la península. La superficie supera, de momento, insistimos, las 350.000 hectáreas quemadas. Y los lugares donde hay una mayor preocupación pues están en Extremadura, en Galicia y en Castilla y León. Así que vamos a conocer cuál es el estado de los incendios en el oeste peninsular. Ángeles Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Concretamente en Jarilla, donde afrontan su 8º día de lucha contra el fuego y la situación sigue siendo preocupante. En Jarilla ya son 15.500 hectáreas quemadas en un radio de 155 kilómetros y se trata del mayor fuego de la región, probablemente del último siglo, según los últimos datos. En el día de hoy se mantiene el desalojo de Rebollar, la zona periurbana de Hervás, de las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabazuela del Valle. Como hemos empezado diciendo, la
superficie quemada en el país supera las 350.000 hectáreas y solo en Extremadura hay más de 35.000. Es evidente que la situación sigue siendo muy grave, pero hoy hemos escuchado las primeras palabras esperanzadoras según los datos de la EMET, y así lo ha trasladado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la reunión del CECOPI esta mañana. Afrontamos los días con esperanza y luego se va truncando porque las cosas no han venido saliendo bien con el tema de la meteorología y la dinámica del propio incendio, pero puede ser que este sea el día clave en la extinción del incendio. Este hilo de esperanza también llega al norte de España, concretamente en Ourense, según informan los medios gallegos. El leve respiro meteorológico permite acotar 5 incendios. A pesar de ello, el incendio más grande registrado hasta ahora en Galicia, el de Larouco Seadura, ha seguido expandiéndose sin control durante la noche, aumentando en otras 2.000 hectáreas y llegando ya a un total de 20.000. Por su parte, los otros 2 grandes incendios en la provincia de Ourense no han avanzado en las últimas horas, aunque aún no se han conseguido contener. El de Sandreixa de Queixa y Vilariño de Conso permanecen en 17.500 hectáreas, mientras que el de Oimbra Xinzo de Limia se mantienen en 15.000. En cuanto a Castilla y León, los incendios de Ourense han alcanzado también el lago de Sanabria, en Zamora, donde unas 80.000 personas han tenido que ser evacuadas, incluido un camping. En total, más de 5.000 vecinos han abandonado sus casas en Castilla y León en el día de hoy, donde permanecen activos una treintena de focos. En León, el Valle de Fornela y la zona de Lleres son los más preocupantes ahora mismo. El primero se considera incontrolable por la magnitud de las llamas. Más de 200 personas han sido desalojadas y se mantiene el nivel 2 de peligrosidad. Aún así, también el presidente Alfonso Fernández Mañueco, junto a los datos de la EMET, recalca que en su comunidad la evolución va también a mejor. La evolución es favorable. Hoy estamos mejor que ayer y mejor que hace 2 días. Los operativos se están haciendo con los incendios. Están estabilizando frentes, están estabilizando incendios. No hay ninguna localidad en riesgo, aunque es verdad que es en el momento actual. Por cierto, la climatología ha permitido que siga mejorando el control de los 17 incendios que este martes se contabilizan en Asturias, 8 de ellos activos, por lo que se prescindirá ya del apoyo de la UME en la zona asturiana y así podrán desplazarse estos militares hacia León para ayudar. En cuanto a las investigaciones policiales sobre el origen de los distintos incendios registrados, el balance actual es de 32 detenidos y 93 investigados. El último de ellos, un adolescente de 17 años en Santiago de Compostela. En cuanto al transporte, recordarles que el servicio de alta velocidad que conecta Madrid con Galicia permanece suspendido y no hay novedades de que se vaya a reanudar. Bueno, pues es interesante también todo lo que nos estaba contando, gracias Ángels. También lo que tiene que ver con las personas que provocan los incendios, más de 30 detenidos en los últimos días, después de todas estas oleadas de los mismos. Pero bueno, se ve que el cambio climático, independientemente de quién provoque el fuego, pues es lo más importante para el Ejecutivo Central. Volviendo a lo que ha dicho Pedro Sánchez hoy en ese puesto de mando en Jarilla, en Cáceres, allí estaba también la presidenta de Extremadura, María Guardiola, del Partido Popular, con un tono bastante institucional y dejando claro que desde el principio ellos pues tienen claro cuál es el objetivo, que es acabar con el gran incendio. De ahí que estén trabajando día y noche en el Centro de Coordinación Operativa Integrado, en el CECOPI. Dice, desde el principio tuvimos claro que la emergencia sobrepasaba la capacidad de cualquier comunidad autónoma. Por eso ha insistido en que se piden más medios y que algunos han llegado y otros no. Es cierto que no todos los medios que pedimos el viernes, donde nos encontrábamos con una situación de 8 incendios simultáneos, han llegado, pero también somos conscientes de que los medios que tenemos aquí son los que ahora mismo hay disponibles. Además, la presidenta extremeña sí que ha querido agradecer las labores de extinción de todas las personas que están en la primera línea y ha querido recordar que está recibiendo mucha ayuda de las comunidades autónomas. Ha recordado que el sábado se pusieron en marcha y recibieron esa ayuda de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana, también del país vecino de Portugal o de Murcia, y que el domingo se sumaron pues unidades de refuerzo de la UME y también otras unidades de Cataluña, de Baleares y de Aragón. Bueno, esto lo ha dicho en su comparecencia
junto al presidente del gobierno. O sea, estaban juntos, se han turnado a la hora de coger el micrófono y no han atendido a las preguntas de los periodistas en ese momento. Pero claro, luego más tarde, ya en un canutazo, que es como lo explicamos los periodistas, una conversación con los mismos, ha dicho la señora Guardiola que no comparte el anuncio de Sánchez de firmar ese gran pacto de Estado frente a la emergencia climática, con la que está cayendo. Dice, hombre, si a lo que se está refiriendo es a seguir colaborando, a que colaboremos Gobierno central con comunidades autónomas en materia de incendios, pues sí, pero hablamos en esos términos, no en algo grandilocuente, en un pacto de Estado. Dice, conmigo que no cuente, ¿no? Y ha vuelto a lamentar pues esa denuncia de muchos de sus vecinos extremeños, también lo hemos visto en los últimos días en Castilla y León, porque muchos de ellos se sienten abandonados. Entiendo perfectamente a los vecinos y comparto su frustración. Tienen razón, es verdad que no hemos tenido suficientes medios para atender y atajar la simultaneidad de incendios que se han producido en nuestra región. Nosotros hemos pedido ayuda y no ha llegado a tiempo, pero yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es, con los medios que tenemos, que hoy sí podemos decir que hay bastantes medios en la zona trabajando, pues aprovecharlos para acabar cuanto antes y que se produzcan los menores daños posibles en el incendio de Jarilla. Aquí hay diferencia de pareceres, porque mientras la señora Guardiola decía que entiende el enfado de toda la gente, porque ha habido muchos días en los que no ha habido medios, donde la gente tenía que enfrentarse ella sola, su propio pueblo, ellos, sus vecinos, a las llamas porque no llegaba nadie, pues desde el Gobierno central dicen otra cosa. Dicen que la ayuda ha llegado desde el primer momento, es lo que ha dicho Sánchez desde Jarilla. Desde el primer momento el sistema de protección civil y el Gobierno de España han estado desde el primer momento a disposición del Gobierno de la Junta de Extremadura para afrontar esta calamidad y esta tragedia. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo hasta que el incendio se extinga y lo vamos a seguir haciendo con los territorios afectados en la tarea de la reconstrucción. En la tarea de la reconstrucción, que es lo que les contábamos antes. Claro, hay algunos periódicos, hoy el diario El País hace una especie de correlación con lo ocurrido en La Dana, en la Comunidad Valenciana, con aquel lema, lo recuerdan, el pueblo salva al pueblo, cuando los medios gubernamentales llegaron tarde y mal. Sin embargo, Sánchez, ¿qué dice hoy? Todos somos Estado. Y desde el primer momento estábamos ahí, ¿no? Sí que sabemos que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, está desplegada por toda España para ayudar en esta situación, que el Gobierno además se ha comprometido a enviar 500 militares para ayudar con la logística, y ya se encargó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, de decir que, claro, no todos los militares están preparados para combatir las llamas. La UME en su conjunto, que son más de 3.000 hombres y mujeres, están en ello, cuentan con el apoyo de todos los medios del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio para los transportes, para llevar maquinaria, pero sí que es importante decirle a la gente que en estos casos solamente los que tienen una formación, una profesionalidad, pueden hacer el ataque directo. El ataque directo. Claro, esta afirmación es relevante. Sobre todo porque las comunidades autónomas más afectadas llevan días reclamando más ayuda del ejército. No solo para controlar los incendios, sino también para hacer cortafuegos, ¿no? O para transportar maquinaria de otras comunidades autónomas. Sin embargo, claro, muchos militares que no pertenecen a la UME consideran que ellos pueden hacer mucho más, que lo están pidiendo. Así la Asociación de Tropa y Marinería Española se está ofreciendo para ayudar, porque muchos están viendo cómo se están quemando sus casas. Y de hecho, uno de los motivos por los que muchos vecinos se resisten a abandonar sus viviendas, porque se sienten solos. Dicen, y si no nos defendemos nosotros, ¿quién viene aquí a ayudarnos? Por un lado, el Gobierno central y también de las comunidades autónomas, los autonómicos, insisten en que la gente, por favor, siga las directrices de las autoridades, y si hay que desalojar un pueblo, pues tienen que irse. Pero hay que ponerse en la piel de todas estas personas, ¿no? Quieren proteger lo suyo. De hecho, ayer, sin ir más lejos, lo vimos con el testimonio de una mujer, una vecina de Posada de Valdeón en León, cerca del Parque Nacional de los Picos de Europa, que había recibido esa alerta de evacuación, pero se negó a irse, porque dijo, no tenemos ayuda y estamos los del pueblo intentando apagar los fuegos, que es lo que les queda. Bueno, de todo ello vamos a hablar con Marco Antonio Gómez Martínez, el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española. Marco Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lamentablemente, esta situación a muchos nos puede recordar a los días posteriores de la Dana, ¿no? Cuando había cientos de militares preparados esperando la orden para ir sobre el terreno a ayudar. Muchos incluso tuvieron que aprovechar su tiempo libre, sus fines de semana o cuando no se encontraban de servicio para acercarse hasta Valencia para prestar su ayuda. No sé si la situación a vosotros os recuerda algo parecido a lo que está ocurriendo ahora o no. Pues efectivamente, como bien dice usted, la situación es prácticamente calcada, por no decir por la diferencia, ¿no?, de que el otro fue una inundación y esto es un incendio, ¿no? Pero la situación se está repitiendo. Sí que es verdad que queremos dejar clara una apreciación, ¿no? Sí. Ahora mismo hay más de 3.400 militares de la UME desplegados. La UME, como su nombre indica, Unidad Militar de Emergencia, es la punta de lanza y el personal que está más cualificado con una preparación más específica en este tipo de catástrofes, de incendios, inundaciones y demás. Pero también hay que decir una cosa, desde la asociación lo dijimos en la Dana y lo volvemos a decir ahora mismo, los militares estamos perfectamente preparados para hacer frente a cualquier tipo de contingencia y de desastre. ¿Y por qué decimos esto? Por una sencilla razón. La mayoría de las unidades, y yo lo puedo decir en primera persona porque yo no perteneciendo nunca a la UME, he recibido cursos de formación básica, ¿vale? No reglada, evidentemente, porque eso lo tienen los de la UME, porque había un servicio en las unidades militares que se llamaba el retén contra incendios y te enseñaban a utilizar los botafuegos, las hachas, los martillos para abrir las viviendas en llamas, hacer cortafuegos, ayudar en todo lo que se necesita a nuestros compañeros que son los especialistas en el tema de la lucha y que están en primera línea. Pero los militares podemos hacer mucho, muchísimo más. La ministra, lo sentimos mucho, pero es que la realidad es esta. Tenemos una formación que es muy básica y a nivel de unidad, pero la tienen en muchísimas unidades. Ojo, no todos los militares, eso sí que es cierto que todos los militares no reciben toda esa formación, pero podemos seguir ayudando. ¿O qué diferencia puede decirme algún ciudadano que hay entre un agricultor, un ganadero, que no tiene ninguna formación contra el fuego y está luchando para salvar su campo o su ganado, con un militar que se está preparado para enfrentarse a situaciones de grave riesgo y de calamidad? No tiene ningún sentido decir que los militares no estamos preparados. Podemos ayudar en 1.000 millones de cosas más y no estar en primera línea de fuego. Y eso son manos que ayudan y además dan una tranquilidad al ciudadano de ver un uniformado a su lado que le va a decir: no te preocupes, que yo estoy aquí para entregar mi vida si hace falta, para ayudarte a salvar la tuya. Y entonces, desde su punto de vista, Marco, ¿por qué considera que la ministra Margarita Robles, la ministra de Defensa, ha hecho esas afirmaciones? No sé si hay un problema de diferentes cuerpos, de sindicalismo, porque unos sí y unos no. Usted lo ha explicado muy bien. O sea, la UME es la que es el cuerpo que está realmente preparado para eso, pero es que pueden prestar mucha más ayuda. ¿Por qué no se abre la ministra igual a dejar esa posibilidad, esa puerta abierta? Pues lamentablemente ahí yo no puedo contestarle, es un tema político y lamentablemente pues la ley actual prohíbe a las asociaciones y a los militares poder decir lo que pensamos. Entonces yo me tengo que ceñir a la ley, lamentablemente, como decimos, y es algo político, es algo que tendrán que preguntarle a la ministra y preguntarle pues a la cúpula de defensa el por qué no salimos. Sí que le puedo decir que los testimonios que tenemos de nuestros compañeros son desgarradores, por una sencilla razón, porque nuestros compañeros que son militares, que muchos tienen esa formación, están en sus cuarteles preparados, están de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada porque evidentemente no se les ha activado. Y hay que decirlo sinceramente, los militares cumplimos órdenes y por mucho que nos duela, no podemos salir de un cuartel si no nos han ordenado ir a un sitio con unas directrices y unas órdenes oportunas. Pero estamos ahora mismo destrozados, estamos con el alma rota, por una sencilla razón, porque tenemos compañeros que están en su unidad ahora mismo trabajando en su cuartel, cuando su padre, su abuelo o su madre o su casa del pueblo se está quemando, porque son de León, son de Zamora, son de Cáceres, son de Galicia, de todas las zonas afectadas. Hay militares desplegados por toda España. Y tenemos compañeros que pueden estar perfectamente destinados en Melilla viendo como el campo de sus abuelos, donde ha trabajado toda su vida, donde se ha dejado ahí el alma en trabajarlo y sacar adelante a la familia, se está quemando. Y él, que es militar, que está para servir al ciudadano, está de brazos cruzados en Melilla porque no le activan. No estamos hablando que activen a todo el ejército. Lo dijimos en la Dana y lo hemos vuelto a decir ahora mismo. Nuestra asociación vela por su personal y ahora mismo el personal está deseando de ir a ayudar a los ciudadanos porque es nuestra responsabilidad. Lo sentimos mucho, es la auténtica verdad y la realidad de lo que ocurre en las Fuerzas Armadas. Nosotros lo que velamos es porque nuestros compañeros que están, por ejemplo, con la UME desplegados, luego, porque esto se olvida, tengan la atención debida, porque ¿de qué vale tener un militar de la UME trabajando 48 horas sin descansar, sin comer, sin poder recuperar la fuerza y al día siguiente pedirle otra vez que esté al 100%? Eso no lo hace nadie, no lo hacen los bomberos, ni la gente forestal, no lo hace nadie.
Por eso es tan importante que los militares estemos ayudando a nuestros compañeros de la UME en la zona logística para que cuando vengan puedan comer bien, puedan descansar, puedan asearse, descansen porque al día siguiente tienen que ir a enfrentarse al infierno, para defender lo que decimos, los campos, el ganado, las casas de nuestros ciudadanos. Si esto no se lleva, nuestros compañeros de la UME, los 3.400, van a acabar reventados y luego vendrán los accidentes, que es por lo que nosotros velamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir después si alguien empieza a morir, si alguien tiene una lesión? Como los 4 compañeros que han sufrido heridas, gracias a Dios leve, sí. Eso se debe a que luego el cansancio se acumula. Y por eso es tan importante que los militares estemos dando apoyo a nuestros compañeros de la UME, que son la punta de lanza. Sí que podemos hacer más. Marco, ¿y ustedes tienen un cálculo de cuántos militares podrían echar una mano en esta situación? Pues mire, cuando pasó la Dana, los números eran muy claros. Solamente en la zona de Valencia había cerca de 10.000 militares que estaban destinados. Pues hagan cálculo, nosotros evidentemente no lo sabemos, pero solamente por cada comunidad autónoma que esté afectada, solamente hay que ver la cantidad de unidades que hay en esa comunidad autónoma y el número de personal desplegado. Pero esto es muy sencillo, si lo único que tiene que hacer el Ministerio de Defensa es activarlos, es decirle, pues esta unidad que está cerca de Cáceres, por ejemplo, se va a activar y se le va a dar un apoyo llevando vehículos, llevando material, llevando todo lo que tenga la unidad a mano para ayudar a nuestros compañeros de la UME y, en caso necesario, ayudarles a descansar, a que estén bien alimentados. De verdad que hacemos mucho hincapié en eso, porque no somos superhéroes. ¿Vamos a entregar nuestra vida? Sí, lo que haga falta, pero necesitamos recomponernos, necesitamos descansar, porque luego, como pasó en la Dana, después de 14, 16 horas trabajando sin parar, tú necesitas descansar al día siguiente para estar al 100%. Entonces, ¿cuánto personal? El que determine el Ministerio de Defensa, pero están empezando igual que en la Dana, ahora 500. Dentro de 2 días serán 600, dentro serán otros 300. No sé, que se active el personal necesario, sobre todo porque hay 3.400 compañeros de la UME, no hay más, o sea, no van a venir otros 2.000 de la UME, entonces cuando estos 3.400 ya no puedan más, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos con nuestro personal cuando ya no pueda más? Porque nosotros lo que nos preocupamos por nuestro personal, ¿cómo están nuestros compañeros de la UME ahora mismo después de tantos días de batalla? Agotados. Y además la propia ministra Margarita Robles ayer lo dijo. Dice, si están 12 horas, 13 horas trabajando y les tenemos que decir que por favor se vayan a descansar, pero no pueden y no quieren y no pueden, porque al final la responsabilidad... Es que nuestro corazón, efectivamente, nuestro corazón y nuestro ADN, como servidores públicos que somos, está entregar nuestra vida a los ciudadanos y salvar todo lo que podamos, evidentemente, porque es que es la esencia del militar, el servicio al país, el servicio al ciudadano, pero esta situación es que se ha vivido, ya lo dijimos desde la asociación. La Dana sacaron muchos errores a la luz. ¿Qué pasa? ¿Que no hemos aprendido? Hemos visto cómo sacamos nosotros a la luz la situación en la que estaban viviendo y comiendo nuestros compañeros de muy malas maneras. Y ver cómo actualmente vemos cómo nuestros compañeros militares están luchando contra el fuego, que la ministra y que su majestad el rey diga que nos arriesgamos nuestra vida del riesgo que corremos, pues que sepan todos los oyentes que la profesión militar y todos nuestros compañeros que están en el frente apagando fuego y llegando hasta donde pueden llegar, porque no somos superhéroes, no es una profesión de riesgo, no somos profesión de riesgo. O sea, eso alguien lo puede explicar, decirle a un compañero en la UME que se está jugando la vida, cuando vuelva al cuartel decirle, mira, es que tu profesión no es de riesgo. Y la de un actor, con todo mi respeto a los actores, lo siento mucho, pero es la realidad. Una profesión de actor es de riesgo cuando tiene un especialista en doblaje de escena de riesgo y cobra millones de euros por poner la cara en una película. Y un militar que está ahora mismo en Jarilla jugándose la vida por parar un incendio que va a devorar casas y pueblos, ¿no es de riesgo? Entonces, ¿ya qué está esperando la ministra? A cambiar inmediatamente la ley, que es lo que le exigimos nosotros. Porque nosotros sí estamos ahí al frente, jugándonos la vida. Ojalá estuviéramos 15.000, 20.000, los que hagan falta, pero estamos ahí jugándonos la vida. Y no hay luego un reconocimiento para todos esos hombres y mujeres que se van a jugar los cuartos, como decimos en el argot militar, frente a frente al fuego y un enemigo que no va a distinguir y que nos va a asesinar. Esto alguien tiene que hacer algo. Al final se quedan en palabras grandilocuentes ante los medios, dando las gracias y poco más. Marco Antonio Gómez Martín, presidente de la Asociación de Tropa de Marinería Española, muchas gracias por atendernos y aquí tenéis vuestros micrófonos para lo que necesitéis. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, desde la asociación lo único, pues mandar muchísimo ánimo a todos nuestros compañeros, a toda la población, que el ejército está ahí, que vamos a dar nuestra vida si es necesario y que lamentablemente pues el fuego no entiende de provincias, no entiende de colores y sobre todo no entiende de vidas humanas.
Claro que sí. Pues Marco, un saludo. Muchísimas gracias. Un saludo, muchas gracias. Y no entiende tampoco de colores políticos, que es lo que se está haciendo, intentando hacer con los incendios en este país estos días, ¿no? Bueno, y permítanme que les cuente otro asunto más, porque hoy ha habido 2 ministros españoles que después de que ayer el juez Leopoldo Puente decidiera imputar de nuevo a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presunta malversación, ya saben, al contratar a la asesora de la Moncloa, Cristina Álvarez, para impulsar sus negocios privados, pues han puesto el grito en el cielo. Lo que sabemos es que ahora se amplía el panorama penal de la mujer del presidente 5 delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo profesional y desvío de fondos públicos. Y eso que Gómez ha intentado, junto a su defensa, lograr el archivo de la causa y ha intentado procesar al magistrado instructor por prevaricación, incluso retirarle el caso, pero no lo ha conseguido. Hoy el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, un día más ha venido a decir que no hay caso y ha arremetido contra el juez Peinado. La única vez que el señor Peinado respondió una pregunta, y la pregunta era, dígame usted de qué se me está investigando, la respuesta fue, poner los pelos de punta, de todo aquello desde que usted es mujer del presidente del Gobierno. Eso es lo que dijo el señor Peinado por escrito. Y yo lo que digo es que tiempo al tiempo, y el tiempo a la justicia. Y yo tengo muy claro lo que está haciendo el señor Peinado. Y está haciendo, desde luego, una causa que es completamente prospectiva, que no tiene ni una sola prueba de nada, y que va mutando. Porque el fin es el fin. Ha dicho que se siente indignado y que la justicia tiene que ser igual para todos. Efectivamente, es que tiene que ser igual para absolutamente todos, señor Óscar López. Lo mismo le podemos decir al otro Óscar, a Puente, que hoy, tirando de esa ironía y ese sarcasmo que dice le sale a él de manera natural, ha puesto en X que está trabajando más el Leopoldo Puente que Mañueco o Juanma Moreno o Natividad juntos, en referencia, pues ya saben, a los presidentes de Castilla y León, de Andalucía y de la Comunidad de Madrid. Ha dicho menudo activo para la derecha de este país. Así que, bueno, Puente sigue sin hacer que los trenes funcionen en España, como antaño, pero sí que le sigue dando a la tecla. Pasan 3 minutos de las 4:30, a las 3:30 en las Islas Canarias les contamos otras noticias de este martes 19 de agosto. Esther Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Al margen de los incendios, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido una entrevista hoy a Europa Press en la que Feijóo se ha mostrado abierto a negociar con el PSOE la renovación del Tribunal Constitucional, pero eso sí, siempre y cuando se asegure la independencia del mismo. Así, Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de querer prolongar el mandato del presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, lo máximo posible, retrasando la renovación de los magistrados para así, dice Feijóo, seguir controlando el Tribunal Constitucional. Emma Sebastián. El líder del Partido Popular se ha mostrado abierto a negociar la renovación de la institución con el PSOE, todo ello con una serie de requisitos para garantizar su independencia. No soy optimista, porque una cosa es que cumpla el mandato y otra cosa es que lo quieran renovar. Y el Partido Socialista no ha dejado ni siquiera que los que le corresponde al Partido Popular pudieran ser nombrados. Lo estuvieron vetando durante todo este tiempo, ¿no? El Partido Socialista está en el Tribunal Constitucional. Y por tanto, entiendo que ese es su objetivo número uno, prolongar al señor Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional. Ojalá me equivoque. Sobre el procesamiento del fiscal general del Estado, Feijóo afirma que aquel que persigue delitos no puede estar acusado de haberlos cometido y califica la situación de España como inédita. Sostiene que si llega a la Moncloa, el próximo jefe de la Fiscalía tendrá que tener una serie de limitaciones. El nuevo fiscal general del Estado no podrá tener ningún tipo de relación en los últimos 5 años con ningún cargo político. Y segundo, la propuesta del Gobierno tiene que obtener el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial. Estos son mis 2 compromisos. Por tanto, no voy a nombrar a ningún político en la Fiscalía General del Estado y me someteré al veredicto del Consejo General del Poder Judicial para acreditar que esa persona es idónea. El líder popular ha asegurado además que si hay que reformar cualquier artículo del Ministerio Fiscal lo reformularán. Sostiene que está dispuesto a que los órganos constitucionales funcionen. Gracias, Emma. Criticaba a Feijóo el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, hoy quien ha salido a defender al fiscal general ha sido el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López. Ha defendido Óscar López en Radio Nacional que García Ortiz no filtró nada, dice. Produce también mucha indignación, ¿no? Porque recuerde usted de dónde viene esto, ¿no? Esto viene de un delito supuestamente cometido por la pareja de la señora Ayuso y a continuación quien se sienta en el banquillo es quien persigue el delito. Por una supuesta filtración que compañeros suyos, varios periodistas, le han dicho al juez que no es verdad.
y no ha sido tenido en cuenta. Y estamos viendo cómo se persigue a quien persigue el delito, que es el fiscal general del Estado. Y le digo más y acabo. No habría banquillos en este país para sentar a todos los que han filtrado. Y en materia migratoria, hoy hemos conocido un dato alarmante. Según el Ministerio del Interior, la llegada de inmigrantes en situación irregular al archipiélago balear ha aumentado un 77% en lo que va de año, con más de 4.300 inmigrantes y 230 pateras, 102 más que en 2024. De hecho, solo en la tarde de ayer y esta madrugada han llegado 111 inmigrantes más a las islas. El Gobierno balear, por su parte, denuncia que está desbordado ante su negativa a albergar a menores como pretende el Ejecutivo. Así lo ha expresado esta mañana en esta casa, en Es la Mañana de Federico, la consejera de Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares, Antonia María Estallares. La solución que está sobre la mesa es enviarnos 49 menores más en un reparto decidido de manera unilateral y por imposición legal del Gobierno de España. Y esa es la solución. Si ustedes si ya estamos sobreocupados y si ya no podemos, tenemos las capacidades sobrepasadas, pues enviarnos 40 menores más. Esa es la solución del Gobierno Sánchez. Y atención porque, según fuentes de Cataluña, el Gobierno tiene previsto aprobar la ley para condonar parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica a las comunidades del régimen común a principios de septiembre, en uno de los primeros consejos de ministros tras el parón estival. Según esas mismas fuentes, lo más previsible es que sea el 2 de septiembre. Recordamos que este fue uno de los compromisos que el PSOE alcanzó con Esquerra para permitir la investidura de Pedro Sánchez y en virtud del cual la operación suponía la asunción del 19,9% de la deuda viva de la Generalidad, porcentaje que engloba el conjunto de sus obligaciones. Y un titular más en el exterior. Saben que ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mantuvo un encuentro en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump, arropado Zelensky por líderes europeos. Bueno, pues hoy, un día después de esa reunión, Rusia ha enfriado las expectativas sobre un encuentro inminente con Ucrania para negociar la paz, respondiendo con cautela ante las propuestas de Estados Unidos y los países europeos para concretar una reunión entre Putin y Zelensky a finales de agosto. Pero la última hora que nos llega es que Putin, de realizarse esa reunión, sugiere Moscú como sede de la cumbre con Zelensky. Y en deportes, hoy juega el Real Madrid, que se estrena en el Bernabéu y acaba de terminar un partido que enfrentaba a Cristiano Ronaldo y Benzema. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. Cristiano Ronaldo va a luchar por otro título más en su extensa carrera. El Al-Nassr, el equipo en el que está ahora mismo en Arabia Saudí, ha resistido hoy en la Supercopa de Arabia Saudí durante casi todo el encuentro, desde el minuto 25, con un jugador menos por la expulsión de Sadio Mané, y se ha clasificado para la final de la Supercopa. Ha ganado por 2-1, uno de los tantos ha sido del propio Mané y el otro de Joao Félix, y se han impuesto al Al-Ittihad, que es el equipo en el que está Karim Benzema. Por lo tanto, hemos visto un Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. ¿Qué tiempos aquellos? Dos exjugadores del Real Madrid que juega hoy, el conjunto blanco, a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu ante Osasuna para completar la primera jornada en Primera División. Va a ser el estreno de Xabi Alonso ante su antigua afición, ahora como entrenador, antes como futbolista. Veremos también el estreno, yo creo que de 3 fichajes, de Alexander-Arnold, de Álvaro Carreras y de Hausen, y podría haber un cuarto debutante. Si juega Marc-Antoine, no habría alineación indebida si juega el argentino, pese a lo que se está diciendo. Y hablando del mercado de fichajes, otro argentino, Claudio Echeverri. Había muchas ganas de verle en el Girona, la Liga Española, pero finalmente el futbolista del Manchester City se marcha cedido al Leverkusen. Y también se marcha a Alemania y también al Bayer Leverkusen. Badé, el defensa del Sevilla, deja al conjunto hispalense a cambio de 30 millones de euros que va a recibir el Sevilla por el central francés. Y es oficial la salida de Miguel Gutiérrez, que se marcha al Nápoles, al equipo italiano. Y en tenis, Carlos Alcaraz se llevó el Master 1000 de Cincinnati en la final por abandono de Yannick Sinner. Este torneo es uno de los más duros en cuanto a condiciones, ¿no? El calor, la humedad que hay es extrema, y obviamente hemos podido ver, ¿no? en muchos partidos, muchos jugadores sufriendo muchísimo, habiendo retiradas por el calor, por el agotamiento. Tanto mi equipo y yo hemos intentado prepararnos de la mejor manera posible. Hemos intentado, pues, la semana de entrenamiento, entrenar en horas puntas donde el sol pega muchísimo para adaptarnos y estar preparados para los partidos. 22 títulos suma Carlos Alcaraz, 5 Grand Slam, 8 Master 1000, el siguiente torneo, el US Open.
Gracias, Sergio.